Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. ¿Qué tal? Bueno, la gran pregunta en Michoacán se lee. Vamos a preguntarle a Gonzalo Hernández, especialista en el tema, dependiente él de la Secretaría de Educación en el Estado, y es un supervisor en telesecundarias, es profesor en educación básica, pero además abogado. Vamos con él. Gonzalo Hernández Chávez, bienvenido. Muchas gracias, mucho gusto, un placer estar aquí con ustedes. Brevemente, ha sido abogado, maestro en educación básica, asesor pedagógico en el Programa Nacional de Lectura a nivel secundaria, pero además ha sido creador de bibliotecas de telesecundarias, y en Michoacán, específicamente, estás dentro de un programa que se llama En Michoacán se lee. Así es. En realidad, estos impulsos que ha tenido la Secretaría de Educación en el Estado para el fomento a la lectura, pues se ha apoyado de diversas acciones. Una de ellas es la creación de este programa de En Michoacán se lee, pero tiene un antecedente muy importante que desde la Federación se venía impulsando el Programa Nacional de Lectura, cuya principal actividad era dotar a las escuelas. Perdón. El programa anterior, el Programa Nacional de Lectura, tenía esa finalidad de dotar acervos bibliográficos a las escuelas. Se les dotaba de una biblioteca de aula y una biblioteca escolar. Por los diversos cambios de administraciones federales, tanto en lo educativo como en la dirección política de nuestro país, hoy en día ese programa ya no existe per se. Okay. Entonces, ahora en el Estado se creó este programa para seguir esas líneas de impulsar no solamente la lectura, sino también estas creaciones de bibliotecas escolares. La Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, dirigida por Gabriela Molina Aguilar, emitió un comunicado de prensa donde te nombraba, te citaba y decía como creador de bibliotecas en telesecundarias. Hizo, digamos, una nota especial que se refería a ti. ¿Si eres creador de bibliotecas de telesecundarias? ¿O a qué viene ese tipo de...? Sí, creo que puede entenderse erróneamente el desplegado de creador de bibliotecas escolares, puesto que, bueno, como persona no tengo esos recursos, ¿no? Sin embargo, como profesional de la educación, se crean diferentes líneas, sobre todo de capacitación a docentes. En este caso, los docentes que están bajo mi administración, que es bajo mi supervisión escolar. Con ellos estamos trabajando diferentes líneas de capacitación didáctica y pedagógica para impulsar la lectura. Pero no pueden leer los alumnos ni ellos, pues si no tenemos libros, ¿no? Entonces, quien nos está dotando de libros es este programa de En Michoacán se lee. Y ya en las escuelas que yo superviso estamos generando estas acciones para que exista la posibilidad de poder incluso inaugurar bibliotecas en estas escuelas. Este programa es extracurricular, es decir, es fuera de la parte del programa académico, del ciclo escolar correspondiente. Lamentablemente sí. Sí, de hecho quiero decir que con anterioridad el Programa Nacional de Lectura dotaba de manera sistemática al inicio de los ciclos escolares de dichas bibliotecas. Hoy en día, la verdad, tenemos que andar buscando los libros. Tenemos que andar gestionando aquí, gestionando allá para poder acceder a dichos libros.
Entiendo que el programa de Michoacán se lee, pues está siendo incipiente y le hace falta aterrizar a lo que es educación básica. Este programa, ¿hay otros similares en el país? Pudiera ser que sí existan diferentes entidades federativas, pues que tengan sus líneas de acción para atender esta necesidad de lectura. Luego, entonces, no me cabe la menor duda que tengan también sus símiles, ¿no? En cuanto a programas. Okay. Para hacer un programa, cualquier tipo de programa, es lo que yo percibo por lógica, debe haber un diagnóstico, ¿no? Sí. ¿Cómo estamos en ese diagnóstico en lectura en Michoacán? Y nos referimos a las escuelas, ¿no? Como pequeños, niños, niñas, jóvenes. ¿Cómo andamos? Definitivamente las últimas evaluaciones que arrojó la prueba enlace, que eran estas pruebas estandarizadas donde se medían pues los conocimientos logrados por los educandos en educación básica. Uno de los rubros que se evaluaba era la comprensión lectora. Y la comprensión lectora medible en cuántas palabras se leían por minuto, ¿sí? Pero después también se hacían baterías pues, para que los niños pudieran materializar si realmente había una comprensión de lo leído. Pues esa es ¿sí? Una cuestión es leer, claro, y otra entender, comprender la lectura. Exactamente. Y de hecho, en defensa de los que proponían tantas palabras por minuto a leer, el argumento era que se comprendía cuando había suficientes palabras, la fluidez, en cierto lapso de tiempo, ¿no? Entonces, si había, por ejemplo, 60 palabras en 30 segundos, por mencionar una unidad, pues se lograba comprender y retener lo leído. Pero si, por el contrario, había 10 palabras, 15, 20 palabras, pues la comprensión se iba disipando, ¿no? Porque había mucha distancia entre lo que se leía. Pero retomando el tema, la prueba enlace pues se dejó de aplicar. Estas pruebas estandarizadas se dejaron de aplicar. Entonces no tenemos ahorita un dato fehaciente de cómo andamos en lectura. ¿La última prueba de enlace de qué año fue? Estamos hablando de la administración de Enrique Peña Nieto, entonces podría ser 2020 posiblemente. ¿Y ahí cómo andábamos en resultados? En general, Michoacán, pues siempre hemos estado en los últimos lugares, ¿no? Yo creo que en el lugar 28, ¿sí? Y después vienen ya rangos también al interior. Por ejemplo, cuando hablamos de educación básica, pues hablamos de preescolar, de primaria y secundaria. Luego cada una, sobre todo en secundaria, pues hay diferentes modalidades. Está la modalidad del servicio de secundaria en escuelas generales, secundarias generales, técnicas y telesecundarias. Entonces, cada una de estas modalidades pues tenía diferentes rubros, ¿no? En telesecundarias sí hemos estado rezagados porque además también debemos de considerar que el contexto pues no es tan propicio. El contexto donde se sitúa telesecundarias son regiones y zonas rurales pues muy desfavorecidas, con poco desarrollo. Y entonces, voy a insistir en la pregunta, ¿qué resultados arroja enlace de aquel tiempo sobre Michoacán? Ya decías que los 21 lugares, y de ese tiempo para acá, ¿hemos avanzado poquito, mucho, regular? En realidad no hemos avanzado. Lamentablemente puedo decir que hemos retrocedido porque además sucedieron diferentes eventos, ¿no? No nombrar el periodo de pandemia, pues sí, sería como mentir. Fue un evento lamentable porque además nos agarró también a los docentes analfabetos, pero en la cuestión digital, ¿no? Entonces, muchos docentes tuvimos que aprender, tuvimos que alfabetizarnos en cuestión del uso de la tecnología para poder llegar a nuestros educandos. Sí, alfabetización digital, lo que le llaman, ¿no? Sí. Entonces, este evento de la pandemia, pues indudablemente
pues también nos llevó a un rezago educativo tremendo. Entre ellos, pues la cuestión lectora y la comprensión lectora. Y no lo hemos recuperado. Y no lo hemos recuperado, lamentablemente no lo hemos recuperado. Bueno, vamos a ir a un corte, Gonzalo, regresando, para que la gente tengamos una idea de ti. Hay una frase que dice que eres amante y aficionado al arte y del arte. Así es. Nos vas a explicar, pero luego nos vas a decir qué tipo de libros para ti te han marcado, para empezar a entenderte y entender ese tipo de programa. En Michoacán se lee. Estamos con el profesor abogado Gonzalo Hernández, especialista en tema de lectura, sobre todo escolar. Bien, regresamos. Profesor Gonzalo, lo voy a decir de esta manera. Esta frase que pones en tu currículum se me hace jalada y a la vez sugestiva. Y bueno, pues abre una serie de interrogantes. Dice aficionado y amante al arte y del arte. Se oye como media repetitiva, pero sí como que uno trata de... te pone a pensar cuando menos. Ok. Pero, ¿no la puedes explicar, de favor? Sí, bueno, definitivamente el arte, como aquellas expresiones que sensibilizan el alma, que te permite tener otra óptica de una normalidad, de un cotidiano, pues es esa sustancia que a uno le permite embellecer la vida propia incluso, ¿no? Entonces, eso quiero decir cuando me considero amante del arte, de todo aquello que es bello, aunque es muy subjetivo. Lo bello, en ocasiones, cuando tenemos esa predisposición y esa sensibilidad, pues efectivamente puedes captar la belleza que te ofrece el cotidiano, ¿no? Desde la luna, desde el atardecer o hasta una buena charla incluso, ¿no? No el arte como una actividad que requiere de una disciplina, por ejemplo. Por ese lado me considero amante de lo cotidiano, pero a través de ese filtro sensible, y aficionado porque efectivamente me gustaría dominar ciertas disciplinas del arte, pero que desgraciadamente no las tengo, ¿no? Porque cuando uno lee este tipo de frase, dice al arte y del arte, uno, de manera esquemática, piensa en una buena escultura, en una excelente pintura, y se va con artistas ya conocidos, claro, y te vienen a la mente, ¿no? Pero tú vas más allá, por lo que dices. Sí, definitivamente estoy fuera de esos cánones, ¿no? Que pueden decir esto es arte y esto no, esto es bello y esto no lo es. Por eso hablaba yo de esa sensibilidad que te predispone a poder captar o responder exaltado ante un escenario cotidiano, ¿no? Sí, lo que es sensible para ti, para otro no puede ser, claro, y viceversa. Entonces, claro. Mucha diversidad de sensibilidad. Oye, también quedó pendiente que nos digas 3 libros que tú hayas dicho no tienen madre. Son huérfanos. Que hayas leído y te hayas emocionado, conmocionado. Te iba a decir desmayado, pero ya es mucha. Sí, hace rato comentábamos tras cámaras que definitivamente un libro te puede sensibilizar dependiendo de muchos factores, ¿no? Uno de ellos es la predisposición que uno tiene a la lectura, el interés, y otras cuestiones que también puede ser que el estado que estás pasando en ese momento, la emoción en tu vida, ¿no? Hay ocasiones que el libro lo podrás abrir y dirás, pues no, y lo dejas ahí, ¿no? Pero en otro momento lo puedes abrir y puedes decir, wow, es lo mejor que he leído. Y en ese sentido yo recuerdo que uno de los que me gustó muchísimo, en su momento estaba yo estudiando la licenciatura de Derecho. Un gran maestro para mí que tuve nos habló mucho de una novela histórica. ¿Qué maestro? Maestro Marco Antonio Aguilar Cortés. Ok.
Sí, él nos hablaba de Marco Tulio Cicerón, poeta latino y también jurista, ¿no? Entonces él nos hablaba un poquito de esta novela escrita por Elizabeth Taylor Caldwell, donde ella hace una investigación histórica sobre la vida de Marco Tulio Cicerón, pero se remonta a sus inicios de este escritor como abogado, como aprendiz. Entonces hay una figura también de su mentor, un abogado desde la época, recuerdo el nombre Scaevola, lo dibujaba Elizabeth Taylor Caldwell como pues, un tipo de lo más corrupto, de lo más frívolo. Incluso su frase decía que la democracia y la justicia eran como la mejor meretriz porque bailaba pues con quien tenía para comprarla, ¿no? Uh-huh. Entonces esa novela a mí me gustó mucho porque retrataba la realidad que todavía vivimos en nuestro país en cuanto a la impartición de justicia. Pero por otro lado estaba Cicerón con su idealismo, ¿no? Con su idealismo de impartir justicia, de siempre pregonar y luchar las justas causas. Y recuerdo que lo leí en esta época de mi estudiante de la licenciatura de Derecho, donde creía también, creo que estaba contagiado con las líneas de Cicerón, y por eso me llegó mucho. Ese creo que es uno. Ese es uno. Y definitivamente pues me voy un poco más para atrás, en la época de la prepa, ¿no? Donde uno es todavía un poco joven y cree que puede todo. Pero también es la época en que te puede llegar la sombra de la nostalgia, de la tristeza, de la búsqueda de tu camino, y por ahí puedes, no sé, reaccionar de diferentes maneras. En mi caso yo fui muy taciturno, siendo joven, fui muy taciturno. A ver, explícanos casi taciturno. Pues entre claroscuros, ¿no? Dado más a la nostalgia, ser callado, triste. Pero nunca intentaste suicidarte, ¿verdad? No, claro que no. No caíste en la depresión, ¿eh? No. Bueno, en aquel tiempo, de hecho, no existía, yo creo que ni la palabra depresión, ¿no? Más bien, en aquellos tiempos era de, eres hombre y échale, ¿no? Y yo creo que yo fui de esa cultura. Teníamos que ser estoicos, definitivamente. Y el libro que me llegó en ese momento mucho fue El lobo estepario de Germán Hesse. Sí. El lobo estepario de Germán Hesse, me identifiqué con esa lucha que existía en él de dos entes, ¿no? El lobo que quería ser humano, y desde luego el lobo que era una bestia, que se burlaba de su moralidad, y sobre todo cuando su actuar era contrario a su moral, ¿no? Entonces, el lobo estepario definitivamente también me marcó mucho. Van dos. Sí. El tercero, bueno, casi hice en retrospectiva hay muchos libros que puedo nombrar, pero pues definitivamente no puedo dejar fuera la Biblia. Hay una... ¿Te la leíste toda? La mayoría. Sí. Del 1 al 10, ¿cuánto te leíste? Pues del Antiguo Testamento creo que leí, desde luego me encantó el Génesis. Los libros que no me gustaron mucho fueron los libros que tienen que ver con las leyes, porque son leyes del Antiguo Testamento muy absurdas a nuestra actualidad, perdón. Los números levíticos, que son libros muy absurdos, que además son datos muy absurdos, ¿no? Los libros que más me gustan de la Biblia, pues es el Eclesiastés, Sabiduría. ¿Y qué más te llamó la atención que tú digas, de aquí soy? Sí, esta historia de la creación, definitivamente, ¿no? Del mundo. Sí, la creación del mundo, la creación Adán y Eva, el paraíso. Incluso en alguna ocasión leyendo, precisamente en el fomento a la lectura, en un escenario de un bachillerato, en una localidad que se llama Tungareo, sí. allá por Marabatío. Recuerdo que el director me invitó a hacer un acto de lectura, entonces no me especificó claramente qué es lo que quería. Y llegué a un escenario como con 400 alumnos de preparatoria, bachillerato. Entonces en ese momento dije yo, wow, ¿qué haré con estos, no?
Y precisamente empecé a hablar de un diálogo hipotético de Adán y Eva. ¿Qué le diría a Adán el día de hoy que se levantó malhumorado? ¿No? Pero ¿sabes qué? Hacemos un paréntesis Ok. porque vamos a un corte y no quiero interrumpir Ok. cuando esté la historia. Y antes de irnos al corte, a otro bloque, estamos en la entrevista con Gonzalo Hernández, especialista en temas de lectura, sobre todo escolar, y estamos en las instalaciones del restaurante Inforno, aquí en Morelia, en una de las orillas, ahí por Santa María, y esta es una parte, ¿cómo lo ves? Tú no habías venido. No lo conocía. Agradable, Y está agradable. agradable, acogedor. Imagínate, en lugar de estar aquí nosotros con el dominó ahí, quitamos las tazas, nos ponemos unos tequilas, unos mezcales, unos whiskies, jugamos dominó, de así en el punto. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en Mula de 6. De regreso en Mula de 6 y les recuerdo, estamos en las instalaciones del restaurante Inforno, comida italiana. Y no te permiten que pidas cápsula cuando pidas pizzas, Ok. porque trastorna el espíritu italo. Gonzalo, nos ibas a contar más bien una historia que tiene que ver con la Biblia. Sí. ¿Nos recuerdas cuál es? Sí. Gracias. Sí, comentaba que en un evento, una feria del libro, precisamente en un bachillerato en Tungareo, Michoacán, allá por Marabatío, me presento en un escenario como 400 alumnos aproximadamente, más o menos, y cuando me dan el micrófono, pues yo digo, ¿cómo voy a interactuar con estos jóvenes? Y sobre todo llevarlos a la lectura, ¿no? Entonces comienzo a hablar precisamente de manera hipotética, a preguntarles cómo se imaginaban un diálogo entre Adán y Eva, ¿no? ¿Qué le diría Adán en un día malhumorado? ¿Qué le diría a Eva en un día, pues de esos en los que presumen que les sobra vida, ¿no? No sé si me expliqué. Y pues por ahí hay algunas reacciones de los alumnos, pero pues me doy cuenta que varios escritores han hecho este ejercicio. Se han preguntado cuál sería el diálogo entre ellos. Y precisamente tenemos a Mark Twain con una novela que se llama Diarios de Adán y Eva, donde precisamente hace esta dinámica de lo que una charla hipotética sobre que tiene Adán y Eva, las quejas de Eva, las quejas de Adán. Y es una novela que recomiendo mucho, Los Diarios de Adán y Eva. Los Diarios de Adán y Eva. Así es, de Mark Twain. Una interrupción. Cuando tú le preguntas eso a los estudiantes, a los muchachos jóvenes, adolescentes, un diálogo entre Adán y Eva, pues yo creo, como todos, la referencia va a ser mamá y papá. Si tienen una familia, unos padres conflictivos, pues evidentemente van a pensar en alguien más, transmutarlo, como a transmitir ese tipo de sentimientos. Si son tan amorosos, ingenuamente, diría yo, no es cierto, pues evidentemente van a transmitir eso los jóvenes. ¿Te acuerdas de algún diálogo interesante que te llamó la atención de los jóvenes? ¿Cómo sería la plática, la charla entre Adán y Eva? Sí, de hecho, después de leerles algo de Mark Twain, recordé un poema que también hay de Sabines, Jaime Sabines, y precisamente Jaime Sabines habla también con su lenguaje poético de Adán y Eva, y esa queja que tiene Adán de Eva y viceversa. Entonces yo creo que esa lectura de este poema de Jaime Sabines los llevó a redireccionar o incluso aterrizar su pensamiento de quién sería su Eva y quién sería su Adán. Tan fue así, sí, claro, tan fue así que de hecho concluyo yo pidiéndoles que voltearan a su alrededor o que pensaran en su Adán o que pensaran en su Eva. ¿Le quieren decir algo en este momento? Y les di 10 minutos para escribir algo.
Y maravillosamente lo hicieron. Empezaron a escribir, estaban todos escribiendo, yo volteaba a ver y todo el mundo escribiendo. Y cuando pasaron los 10 minutos, los alenté a que alguien se animara a subir. A leer. Ajá, y sorprendentemente lo hicieron. ¿Y cuál recuerdas más que sé que? Pues fueron más dedicatorias de amor, ¿no? O sea, recuerdo mucho un chico que dijo, este va para Eva de tercero B, ¿no? Y le soltaba allí su... Pero nunca el nombre. No, nunca dieron nombre, ¿no? Y lo maravilloso fue, bueno, uno pudiera pensar que eran más los hombres los aventados, no, fueron mujeres. Sí. Fueron mujeres. Este va para mi Adán de primero A, cosas así por el estilo. Y bueno, ese evento estuvo padrísimo, me gustó mucho. No hubo ninguna mentada. No, por fortuna no. Yo creo que incluso nos fuimos un poquito a lo cursi porque al final resulta que también esta escuela tenía una rondalla. Entonces había una participación de la rondalla y yo pedí musicalizar algunos versos de Mario Benedetti. Sí. ¿Cuál? Fueron dos. El que más recuerdo es el de No te salves. De No te salves y el de Te quiero. En la calle codo a codo somos mucho más que dos. Yo diría que el clásico, el emblemático es Te quiero. Sí. El No te salves está fregón, pero es más conocido el Te quiero, que además se musicalizó. Sí, y lo cantaron. Sí, claro. Y fueron esos dos, pero yo al final pues quedó así como un cierre, que espero no haya llegado a cliché, pero a los jóvenes hay que llegarles por lo que les gusta y les emociona, ¿no? Y lo que sienten. Claro, entonces en ese momento, pues, en esa etapa de la juventud, lo que traen a flor de piel, pues es esa atracción por el género, ¿no? Contrario. Mientras no sea atracción fatal. Como la película, ¿la viste? Sí. Ah. Sí, sí, y entonces ese es el otro, el por qué la Biblia, aparte de mi formación, yo creo que como todo mexicano, mi formación en la religión católica, pues desde muy pequeño el catecismo y en mi biografía lectora digo que todas las noches era obligado a leer algo de la Biblia. Pero no eres mucho. ¿No leo mucho? No eres mucho. Ah, no. Mucho no. Mucho ni mucho. Oye, bueno, ya hay 3 libros. Yo recuerdo que yo hice la vocacional en el Politécnico en la Ciudad de México. Y el primer libro, así que me recuerdo que leí de A a la Z, es La madre de Máximo Gorki. Okay. Y me dejó todo impresionado, todo jodido, porque es una historia muy apabullante. Y entonces, es el recuerdo que yo tengo. ¿Cuál tu libro recomendarías? Vamos, como dicen, por partes. A ver, a unos estudiantes de primaria y a unos estudiantes de secundaria. ¿Cuál libro recomendarías a unos y a otros? ¿O el mismo libro para los pequeños y adolescentes? Híjole, uno en particular. Sí, sí. ¿Y por qué? Uh-huh. Para el caso de primaria, más que recomendar un libro, me gustaría recomendar una lectura, pero guiada por alguien, por un adulto. ¿Cuál sería? Por ejemplo, El Principito. El Principito es una lectura obligada. A esa edad es complicada. Es complicada. Por eso hablaba yo de que fuese una lectura acompañada, guiada, porque ese adulto le permitiría poder sacar lo importante de algunos paisajes, ¿no? que trata el libro. La belleza, ¿no? La belleza, el amor, la amistad, el cuidado, el hogar, todo este tipo de conceptos muy importantes. Porque los niños luego pensamos que son tontos, y claro que no son tontos. No. Hoy en día hay una propuesta pedagógica muy interesante que se llama Filosofía para Niños, de un filósofo y educador norteamericano, Matthew Lipman, donde él incluso elabora un propio currículum. Cuando digo currículum me refiero a que elabora sus propios libros para esa propuesta que él hace. Y va a una propuesta para niños desde primaria hasta secundaria, ¿no? Pero entonces él dice, ¿pero qué leer? Y él crea sus propias novelas, las escribe.
Luego un alumno de él, un argentino, que por cierto lo tuvimos en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la Facultad de Filosofía, estuvo con nosotros una semana disertando muchos temas. Walter Cohen se llama él. Walter Cohen decía que para él no es filosofía para niños, es filosofía con niños. Con niños. Entonces él decía que cualquier lectura puede ser pensada y repensada. Cualquier lectura, no importa que el texto sea bueno o malo, ¿no? Entonces cualquier lectura acompañada con un adulto puede ser muy importante. Siempre cuando el adulto la haya entendido, Sí, ¿no? sí. Entonces por eso yo hablo de que para primaria estaría excelente leer. Y hasta ahí nos quedamos porque vamos a dejar en suspenso el libro que recomendarías para secundaria, porque vamos a otro corte. Estamos con Gonzalo Hernández, que es un impulsor de lectura, sobre todo en telesecundaria, y además forma parte del programa En Michoacán se lee, de parte del gobierno de Michoacán. Regresamos. Bien, de regreso, ya nos dijiste qué libro recomendar a los estudiantes de primaria y nos decías El Principito, pero de manera guiada, porque el libro es complicado. Uh-huh. ¿Sí? Y te quedas en la parte que nos vas a decir cuál recomendarías para las estudiantes de secundaria. Bien. Salvando esta complejidad de decir tal libro y no caer en estereotipos, quiero mencionar previo, hay una estrategia de lectura que se llama ¿Por qué leer a los clásicos? ¿No? Recuerdo mucho en telesecundarias cuando fui asesor técnico pedagógico, yo planteaba estas preguntas: ¿por qué leer a los clásicos? ¿A qué se refiere con clásicos? Pues a los clásicos de la literatura. Por ¿no? ejemplo. La literatura mundial, por ejemplo, Los Miserables de Víctor Hugo, la Ilíada y la Odisea de Homero. La propia Biblia. La propia Biblia y desde luego Quijote. También el Quijote de la Mancha, ¿no? Esos clásicos. Ok. Entonces, y más allá de dar respuesta a esta pregunta de por qué leer a los clásicos, era como un poquito jugar con la experiencia propia para caer en los temas existenciales que tocan estas obras literarias, ¿no? Walter Cohen decía mucho, pensar el pensamiento para experimentar, no, pensar la experiencia para experimentar el pensamiento. Pensar la experiencia, o sea, lo que vives, por qué lo vives, para experimentar el pensamiento. Okay. Y ahí nos volvemos críticos. Y yo creo que esa es parte fundamental de la educación, debería ser un fin, y que sí está como los rasgos del perfil de egreso de educación básica, que el alumno sea crítico, que el alumno sea pensante. Pero realmente la educación, lo voy a decir de esta manera, en las escuelas públicas nos llevan a ese tipo de situación, a que sean críticos. De manera directa o indirecta, yo diría que sí. Quisiera ser optimista. Ciertamente la educación es muy complicada, porque creo que es multifactorial, ¿no? No depende de un solo agente, sino son muchos factores y muchos personajes los que intervienen en el proceso educativo. Sí. Entonces, pero sí creo que hay experiencias exitosas, hay experiencias salvables donde sí se da esto, ¿no? Y digo que de manera indirecta porque muchas veces tenemos incluso un eslogan, una frase, ¿no? Que se conoce en la filosofía popular. El alumno aprende con el maestro, sin el maestro y a pesar del maestro. Entonces, sí creo que hay alumnos que salgan con esa habilidad de pensar y de cuestionar su vida misma y también la de los demás, ¿no? Entonces, ¿por qué leer a los clásicos? Nos llevaba a exteriorizar esto que mencionaba, ¿no? Pensar los temas que se vivían. Y ya la estrategia didáctica que utilizaba uno como docente, pues es lo que permitía que el alumno se enganchara con alguna lectura de los clásicos. Definitivamente, estaba pensando en cuál libro recomendar, pues definitivamente el Quijote de la Mancha,
por ser este clásico de nuestra lengua española, pero además porque retrata un sinfín de situaciones que hoy en día son actuales, ¿no? La vida cotidiana. Más allá incluso de muchas frases que hay en nuestro argot, pues provienen de allí, ¿no? No sé si Cervantes es el autor, no lo creo. Cervantes también fue compilador de la cultura que vivió en su momento, como sucedió con Shakespeare también, pero sí siguen teniendo esa capacidad de sintetizar pues, lo que en el cotidiano vivimos, ¿no? Entonces, definitivamente, la lectura sería El Quijote de la Mancha, pero otra vez, con un experto. En este caso, si la lectura va a ser en la escuela, que este experto pues realmente traduzca para empezar la manera en que está redactada la obra, ¿no? Pero que pueda extraer el tema que está tratando, ¿no? Pero está en chino, ¿no? Que haya ese tipo de gente que tú hablas, de expertos, de especialistas, ¿no? Pues habremos... Apenas... Yo creo que sí los hay. Insisto, hay gente muy valiosa en el magisterio, gente muy valiosa. Luego nos quedamos pues, con lo que vemos en la superficialidad, pero sí los hay. Y repito, hay eventos interesantes que se viven en el aula. Decía John Dewey que... ¿Quién es? John Dewey, un filósofo pragmático totalmente estadounidense, él hablaba de la experiencia educativa. Él decía, no todas las experiencias son educativas, ¿sí? Pero toda situación educativa es una gran experiencia. Podemos vivir algo y que no nos deje nada, pero si el maestro sabe tocar algo significante en esa experiencia vivida, el alumno se va a quedar con un aprendizaje. Entonces, lo que quiero decir con esto es que yo recuerdo mi época de secundaria, tuve muy buenos maestros y los recuerdo. Pues yo espero que hoy en día también los maestros puedan tocar vidas y que estos exalumnos pues los recuerden a ellos con mucho entusiasmo. ¿Qué libro más recuerdas que hayas leído? Recuerdo, y era otro de los libros que quería recomendar, El Emilio. ¿El qué? El Emilio de... Ay, se me fue el nombre del autor. Ahorita nos acordamos. Es el... ¿De qué trata? Son cartas de un padre a su hijo. Sí, son cartas donde él describe situaciones y le dice cómo actuar. Sí, actuar con gallardía, actuar con entereza y le dice cómo transitar esas tormentas que la vida le depara, ¿no? ¿Cuántas cartas eran? No recuerdo el número de cartas, pero es un libro grueso, escrito a los clásicos, como los clásicos con ese estilo. El Emilio de Augusto Comte. Un libro choncho. Sí, choncho, pero muy bueno, muy bueno. Fíjate que hace rato que estabas hablando de los clásicos. Aquí a la gente de producción del Sistema Michoacano de Televisión, a mí, ¿cuál libro de los clásicos nos recomendarías? Evidentemente no somos ni pequeños, y yo soy el adulto mayor. ¿Cuál libro nos recomendarías que dice, si no lo han leído, pues pobre de ustedes? Tienen que leerlo. Pues bueno, les voy a recomendar un libro para pasar un buen momento, no para ser tan existencialistas. Y creo que citaré a uno de tus autores favoritos, García Márquez. Y es un libro que no es tan famoso, pero que fue de sus últimos. El diario de las putas tristes. Sí. Sí, definitivamente. Yo recuerdo que lo leí y lo leí en el extranjero. Andaba yo en Estados Unidos y creo que lo leí en 2 noches. Y lo que me deja ver es pues, un hombre ya en su invierno, entrado, que se encuentra con la noche, con la soledad y por fortuna puede salir a caminar y tener el consuelo de algunas mujeres que se dedican al viejo oficio, ¿no? Pero eso no es lo importante es lo que realmente comparte él con ellas y viceversa, qué le dan ellas a él. No le dan el sexo en sí, sino el poder transitar sus últimos días, ¿no? Memorias de mis putas tristes. Sí. Memorias de mis putas tristes. Pues yo vi aquí varias sonrisas de la gente de producción. Otras se los quieren aguantar, pero... ¿Ah, Julio?
Estamos con Gonzalo Hernández Chávez, profesor de educación básica, además abogado y yo diría especialista en temas de lectura, sobre todo escolar. Y estamos en un lugar, yo diría, emblemático en Morelia. Estamos en el restaurante Inforno. Desde aquí, la charla para ustedes. Regresamos. Bien, entramos al último bloque. Estamos en la parte final del programa. Vamos a empezar en este bloque al revés. Algo que te esté quedando en el tintero. Me decías de una enmienda. Sí, hablaba de la obra de El Emilio. El autor realmente es Juan Jacobo Rousseau, no el anterior que mencioné, y pues bueno, es un libro maravilloso para aquellos que están educando hijos, sin lugar a dudas recomendable. Me voy a ir un poco más allá de la parte de educación básica. Ahorita hablaste de enseñar a los hijos a leer. Para ti, me imagino, porque no te he preguntado, ¿has sido padre? ¿Eres padre? Sí, soy padre, tengo 2 hijos, ya universitarios en este momento. ¿Eres abuelo? ¿Cómo? ¿Eres abuelo? No, No. aún no, todavía no. Ahí puedes recomponer la educación que le dices a tus hijos. No, bueno, es lo que dicen, ¿no? Creo que van bien todavía ¿Va bien? en este momento. La pregunta es, si te sientes capaz, eres capaz de recomendar qué lectura tenemos que darle los padres, los abuelos a los bebés, es decir, qué cuentos decirles, la canción es aparte, pero qué cuentos les podemos dar para que ellos empiecen a visualizar. Bien, hablaba yo de leer, no cuestiones tan estereotipadas, ni decir esto es para alumnos, para pequeños. Podemos tocar cualquier tema, ¿no? Porque los niños son muy inteligentes. Absorben. Sí, absorben. Y si los tratamos como que no entienden esto, pues precisamente quizás nunca lo entenderán. Entonces quiero entender que no hay que hablarles como bebés, como niños, a los niños, a los bebés, no hay que hablarles como tales, y empezar así como que parece uno así de que, mi bebé, así como... Sí, claro que no. Yo creo que por ejemplo, hoy en día, a ver, ¿cómo nos educó Disney? O sea, nos educó las princesitas, el príncipe azul, ¿no? Y tenemos generaciones que sociológicamente así fueron creciendo, ¿no? Estos estereotipos que hoy en día incluso con los cuales luchamos y todavía tenemos. Definitivamente no encasillar la personalidad de nuestros hijos, de nuestra infancia, es una responsabilidad de los adultos. La ley habla sobre el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, no encasillarlos es muy importante. De allí que podemos leer cualquier cosa, pero desde luego adecuarlo a su edad, ¿no? Pero es complicado, o sea, sí. A ver, bajo el supuesto que seas abuelo, que yo espero que ya estás esperando ese momento, ¿qué libro o qué le leerías de leer Okay. a tu nieto imaginario o nieta imaginaria? Bien. Los clásicos de la literatura infantil, Soldadito de Plomo, la misma Caperucita Roja, ¿qué otro? Pinocho. ¿Por qué? La sencillez del lenguaje y la simplicidad de la historia les permite acceder a entender la historia, ¿sí? Pero al final la moraleja es muy importante. De allí voy a otro tipo de lecturas, las famosísimas fábulas. Las fábulas son una enseñanza breve, pero muy significativa a través de la lectura, a través de una pequeña historia. Nosotros crecimos con las fábulas de Esopo, por ejemplo, ¿no? Y muchas cuantas más conocemos que incluso están dentro de la currícula de educación básica.
¿sí? Entonces, las fábulas para mí también sería una lectura obligada porque traen su moraleja, su enseñanza. ¿Y cuál es la fábula que tú digas? Esta es huérfana. Esta es huérfana. Ah, que no tiene madre. Perdón. Ya no lo quise decir. Híjole, se me viene ahorita, pues la más común, ¿no? La liebre y la tortuga, ¿no? Sí. O también la cigarra y el grillo, ¿es? Uh-huh. Sí, sí, sí. A ver, la cuestión es, regresando al tema de secundaria, todos en el desarrollo de nuestra vida nos vamos formando de diferente manera. Se puede decir que hay una edad, un momento en que la gente le da por la lectura, un momento en cuestión de edad, es decir, o de ciclo escolar, o de, digamos, de base escolar. Es un ciclo, puede ser primaria, secundaria. Y ya después te van a obligar a leer y dejarte libre a leer. Si quieres leer o no, es cosa tuya. Si quieres pasar materias, pues ya. O depende cómo quieras pasarlas, ya sabrás si lees o no lees. Pero hay una edad en donde a la gente le entra el gusto por leer y ese hay que provocarlo y hay que fortalecerlo. Sí, sin duda las edades tempranas pues, es lo más ideal, ¿no? En toda actividad, desde el deporte, el desarrollo y adquisición de cualquier hábito y habilidad, las edades tempranas es muy importante. De allí que en preescolar enamorarlos con historias, es muy interesante. Ya cuando el niño comienza a apropiarse del código escrito, el niño le da mucho por leer. Y nos pasa cuando andamos caminando con nuestros nietos, con nuestros hijos a temprana edad, los chiquillos van leyendo todo lo que ven en la calle. ¿Sí? ¿Sí? Van leyendo todo. Es porque tienen esa novedad y esa habilidad de decodificar nuestro código escrito. Fíjate que la cuestión de la lectura, pues también depende mucho de la formación de los padres. Sí. De inicio. Si es un padre que lee poco y está más preocupado por llevar el sustento a la casa, pues su mentalidad es diferente, ¿no? Sí, justo eso, yo comparto eso con los profesores con los cuales trabajo. Yo les digo que en las zonas rurales difícilmente un padre de familia que no lee los va a llevar a la lectura, ¿no? ¿De a 6? ¿7? Son 7. Ah, no, que sí sabía. 4, 6, 7. Sí. ¿Y qué decías de la...? ¿Cómo dicen? Cuando tienes hambre, la letra no entra, algo así. No recuerdo cómo es el dicho. Lo que quiero decir es que es muy difícilmente cuando hay otras necesidades que te apremian, pues difícilmente la lectura será algo necesario, ¿no? ¿Tienes la mula de 6? No. Entonces salimos con la de 5, sin comer. Sin comer. Ups, sin comer. Dicen que los nuestros tienen mucho tiempo libre, ¿no? Y que pueden jugar dominó y baraja y ¿no? Sí. Sobre todo cuando había marchas, manifestaciones. A ver, sin comer. Sin comer. No, ese es 4 y 5, 5. sin comer. Entonces paso. Fíjate lo que son las cosas. Yo también paso. Joles. A ver, cuenta tus fichas, tus puntos. Yo cuento mis puntos. El que tenga menos gana. No manches, ¿eh? Pues yo tengo 7 fichas. ¿Cuánto? 7 fichas y puntos tengo. No, yo tengo 8, 18, 13, 22, 21, 25. 24 y 6. 25, no, entonces gano yo. Y ganas en la primera nada más así. Bueno, pues ya vieron. Gonzalo Hernández, 3 preguntas a bote pronto. A ver, la primera es, ¿el maestro Michoacán es lector? Bueno, ya entendí. Segunda pregunta. Desearíamos que fuesen más. ¿Sí? Sí.
Los pequeños en Michoacán, estudiantes de educación básica, sí leen. Sí leen, pero no con fines académicos, ni mucho menos con fines lúdicos. La parte digital nos está dando en la torre, o es una herramienta que bien usada puede... Es una herramienta que bien usada nos puede dar muy buenos dividendos, porque la lectura no se limita al texto tal cual, ¿no? Al libro clásico que conocemos nosotros, sino la lectura, diría Pablo Freire, es leer la realidad para entender la misma realidad. Te voy a reclamar algo. Tú lo dijiste un pedagogo, Pablo Freire, pero lo dices como si ya supiéramos nosotros quién es. Ay, perdón. Bueno, Pablo Freire, pues un pedagogo brasileño que vivió en el exilio. Pues yo sí digo que no fue muy sufrido su exilio porque fue en Suiza. Sin embargo, su bibliografía o su trabajo fue hecho en Brasil, con población muy necesitada, y nos dejó un gran legado pedagógico. Gonzalo, terminamos. Le agradecemos el que estés aquí con nosotros y pues ya no voy a jugar dominó contigo. Muchas gracias a ustedes.